mi nombre es José Luis Perdomo y yo les voy a explicar cómo balancear una ecuación, una reacción redox mediante el método de ion-electrón. Antes de comenzar a balancear, primero tenemos que saber que esta es una ecuación, se va a balancear por el método, por el medio ácido, porque está presente un ácido. Hay conceptos que debemos saber. Primero, ¿qué es una reacción redox? Es aquella cuando los elementos involucrados en la ecuación cambian su número de oxidación. Esto se debe a la transferencia de electrones. Número de oxidación es la carga eléctrica del elemento dentro del compuesto si se transfiere completamente los electrones. Oxidación es una pérdida de electrones. Esto se evidencia por el aumento del número de oxidación. Reducción es la ganancia de electrones. Esto se ve por una disminución del número de oxidación. Agente reductor es el que se oxida. Esto se ve porque él dona todos los electrones al que se va a reducir. Y agente oxidante es el que se reduce. Esto se ve porque él acepta los electrones del que se oxidó. Ok. Lo que primero tenemos que hacer para balancear esta ecuación es agregar el número de oxidación a cada uno de los elementos presentes en esta reacción. Y eso se va a hacer por la regla para asignar números de oxidación, que dice: los elementos libres no combinados tienen número de oxidación 0. Okay, aquí vemos que el único elemento libre es este oxígeno. Entonces él va a tener número de oxidación 0. Ahora, para los iones monoatómicos, el número de oxidación es igual a la carga del ion. Vemos que aquí no hay ningún ion monoatómico porque ninguno tiene una carga positiva o negativa arriba. Ahora, para el número de oxidación del oxígeno es menos 2 o menos 1 si está con un peróxido. Entonces, primero vemos, aquí tenemos un peróxido, es el único peróxido que tenemos, entonces él va a tener número de oxidación menos 1. Ahora, los demás oxígenos, ya como no están combinados con peróxido, van a tener número de oxidación menos 2. Menos 2 y menos 2. Okay. Ahora, el número de oxidación del hidrógeno va a ser más 1 si está combinado con un no metal y menos 1 si está combinado con un metal. Entonces, este hidrógeno está combinado con un no metal, va a tener número de oxidación más 1. Aquí va a tener más 1 y más 1. Okay. Ahora, para los alcalinos, que son los del grupo 1 de la tabla periódica, van a tener número de oxidación 1. El único de este grupo es el potasio. Entonces va a tener número de oxidación 1. Y aquí va a tener otro potasio, número de oxidación 1. Entonces, hay otra regla que dice: en una molécula neutra, la suma de los números de oxidación de todos los átomos debe ser 0. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. La suma en cada compuesto de su número, la suma de los números de oxidación en cada compuesto tiene que ser 0. Entonces, si multiplicamos menos 2 por 4, eso nos va a dar menos 8. Ahora, menos 1 por 1, 1 positivo. Entonces, ¿cuánto le falta a eso para que dé 0? Va a ser 7, 7 positivo. O sea que el manganeso tiene 7 positivo. Ahora aquí vemos que ya da 0. Si hacemos esta multiplicación nos da 0. Ahora aquí, menos 2 por 4 es menos 8. 1 por 2, 2 positivo. Ahora, ¿cuánto le falta a esto para que dé 0? 6 positivo. Entonces, el azufre tiene 6 positivo. Ahora vamos para acá. Este lo vamos a dejar de último. Igual, hacemos la misma multiplicación. Menos 2 por 4 es menos 8. 1 por 2, 2 positivo. ¿Cuánto le falta para que dé 0? 6 positivo. Ahora, para este compuesto no se puede hacer como ya veníamos haciendo con los demás. ¿Por qué? Porque se conoce nada más un número de oxidación y tenemos 3 elementos. Entonces, para saber cuál es el número de oxidación de los demás, tenemos que irnos a de dónde viene este compuesto. Entonces, si vemos, el SO4 proviene de H2SO4, que es el ácido sulfúrico. De ahí es donde proviene el SO4. Entonces ya ahora sí podemos saber su número de oxidación. Ya sabemos que el oxígeno tiene menos 2, el hidrógeno tiene más 1, multiplicamos menos 2 por 4,
menos 8. 1 por 2, 2. ¿Cuánto le falta para que dé 0? 6 positivos. O sea que el azufre tiene 6 positivos. Entonces, ahora sí podemos hacer lo que ya veníamos haciendo. Menos 2 por 4, menos 8. 6 por 1, 6 positivos. ¿Cuánto les falta eso para que dé 0? 2 positivos. Ya tenemos los números de oxidación de cada uno de los elementos. Vamos aquí abajo, que esto no lo vamos a utilizar. Ahora, el siguiente paso es separar en semirreacciones los elementos que cambian su número de oxidación. Entonces, si vemos que lo que cambia va a ser el manganeso, tiene número de oxidación 7 y pasó a 2. Entonces, él cambia. Este va a ser uno de los que cambia. Luego, el oxígeno. El oxígeno en este peróxido tenía menos 1 y pasó a 0. Entonces, esos son los dos compuestos que cambian. Entonces, lo vamos a separar en semirreacciones. Para separarlo, tenemos que se tiene que disociar de su compuesto. Y lo que se pueden disociar son los ácidos, las bases y las sales. Entonces, ¿qué es disociar? Es quitar este elemento y colocamos lo que nos queda, que sería MnO4, que produce, disociamos y nos queda el manganeso solo de este lado. Ahora aquí, quitamos el hidrógeno y nos queda O2, que produce, y el oxígeno que estaba solo. Ahora, tenemos que colocarle sus cargas, su número de oxidación. Entonces, aquí teníamos menos 2 por 4, menos 8. Menos 8. 7 por 1, 7. Entonces, menos 7 menos 8 es menos 1. Entonces, tiene una carga negativa. Aquí vemos que ya el oxígeno tenía menos 1. Aquí el manganeso tenía más 2. Y el oxígeno ya tenía 0. Ahora, el siguiente paso va a ser balancear los oxígenos. ¿Cómo se va a balancear? Se van a agregar tantas moléculas de agua como oxígeno estén descompensados. Si aquí tenemos 4 oxígenos, de este lado no tenemos nada. Entonces tenemos que agregar 4 moléculas de agua. Ahora vemos que se nos descompensa el hidrógeno. Entonces tenemos que agregar de este lado hidrógeno. ¿Cuánto vamos a agregar? Multiplicamos. 2 por 4, 8. Entonces aquí vamos a agregar 8 hidrógeno. Abajo ya vemos que está balanceado el oxígeno. Aquí tenemos 2 y aquí tenemos 2. El siguiente paso, que teníamos que haber hecho era balancear las cargas, las masas, pero ya estaba balanceado. Antes de haber hecho el balanceo de las aguas, veamos que aquí teníamos un manganeso, 2 y 2. Ese es un paso antes que teníamos que hacer. Ahora, el siguiente paso es balancear las cargas. Entonces, tenemos que agregar electrones donde la carga neta sea mayor. Entonces, aquí tenemos 8 cargas positivas que aporta el hidrógeno, menos 1 que aporta este compuesto, menos 1, menos 1 y menos una carga de esta. Entonces, 8 menos 1 es 7. De este lado tenemos 7 cargas positivas. Y de este lado tenemos 2, entonces tenemos que agregar aquí. Cuando agregamos electrones, como esto es una suma algebraica, ese electrón resta. Entonces, si agregamos 5, 7 menos 5 es 2. Entonces ya vamos a tener esto balanceado. Entonces agregamos 5 electrones de este lado. Ahora aquí abajo tenemos una carga negativa, pero hay 2 oxígenos. Entonces, menos 1 por 2, menos 2. Entonces, de este lado, como no tenemos nada, aquí agregamos más 2 electrones. Okay. Una vez que ya balanceamos las cargas, ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar en cada semirreacción un coeficiente que haga que los electrones queden iguales. Entonces, aquí a esta semirreacción la vamos a multiplicar por 2 y esta la vamos a multiplicar por 5. Entonces multiplicamos 2 por esto, nos va a quedar 2 MnO4 más 2 por 8, 16. 16 hidrógeno, 2 por 5, 10. 10 electrones, producen 2 por 1, 2. 2 Mn. Ahora 2 por 4, 8.
más 8. Ok, ahora vamos por la parte de abajo. 5 por oxígeno, 5 oxígenos. ¿Qué produce? 5 por oxígeno, 5 oxígenos. 5 por 2, 10. Más 10 electrones. Ok, el siguiente paso sería sumar esas semirreacciones. Entonces sumamos 2 MnO4 más 5 oxígenos más 16 hidrógenos más 10 electrones, que produce 2 Mn más 5 oxígenos más 10 electrones más 8 moléculas de agua. Okay. Ahora los electrones se nos van a simplificar. Y el siguiente paso es llevar los coeficientes de cada uno de estos compuestos a su ecuación original. Entonces, venimos y colocamos. Este 2 proviene de aquí. Entonces, vamos a agregar 2. Estos 5 oxígenos vienen de este peróxido. Entonces, agregamos aquí 5 oxígenos. Este lo vamos a dejar de último. Ahora, este 5 oxígenos viene de aquí. Agregamos aquí 5 oxígenos. Ahora, estos 2 manganesos provienen de aquí. Vamos a agregar 2 manganesos. Ahí. Ok. Y más 8 moléculas de agua. Ahora, el siguiente paso es balancear estos dos elementos, estos dos compuestos que nos quedan. Se van a balancear por tanteo. Entonces, aquí nos dice que del lado de los reactivos tenemos 16 moléculas de hidrógeno. Y aquí ya teníamos 10, 2 por 5, 10. Entonces nos faltan 6. ¿Cómo hacemos eso? Agregando aquí un 3. Un 3. 3 por 2, 6. Entonces ahora vamos a ver si ya está balanceada la reacción. Vamos a borrar aquí. Entonces, vamos a empezar con el potasio. El potasio. El potasio. Entonces tenemos 2 por 1, 2. 2 potasios de este lado. Y 2 de este lado. Ok. Ahora vamos con el manganeso. El manganeso tenemos 2 de este lado. Y de este lado tenemos 2. Ahora tenemos vamos a ver el oxígeno. El oxígeno de este lado tenemos 2 por 4, 8. 5 por 2, 10. Y 3 por 4, 12. Eso serían 30. 30 oxígenos. Y de este lado teníamos 2 por 5, 10. 2 por 4, 8, 18. Y 4, 22. Y 8, 30. 30. Ahora vamos con el hidrógeno. El hidrógeno. Aquí teníamos 16, ya habíamos dicho. Y de este lado, 2 por 8, 16. 16 hidrógeno. Ahora vamos con el azufre. El azufre, de este lado tenemos 3 azufres. Y de este lado, 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Y 1, 3. 3 azufres. Bueno, así vemos que ya la ecuación está balanceada. Me faltó decir que aquí cuando... me salté un paso que era, luego de que ya sabemos cuál es cuáles son nuestros compuestos que están cambiando y colocamos nuestra semirreacción, tenemos que saber cuál es la reacción de oxidación y cuál es la reacción de reducción. Ese es un paso importante que me salté al principio. Pero bueno, ya nosotros con la teoría que dijimos anteriormente vemos que el manganeso está agarrando electrones. Entonces él va a hacer nuestra reacción de reducción. Y aquí va a ser nuestra reacción de oxidación. Repito, la reacción de reducción es donde está el manganeso. Y la reacción de oxidación es donde está el oxígeno.
Entonces, una aplicación de las reacciones de redox son para el uso para el funcionamiento principal de las pilas eléctricas, como también para la refinación por electroquímica de algunos metales. Bueno, toda la referencia bibliográfica que se utilizó para hacer este video va a estar en la descripción. Y además también va a estar el ejercicio hecho en una hoja para que se entienda mejor ahí en la parte de la descripción. Muchas gracias.